el número 4, el dorsal 4, David Robín, gran protagonista de las últimas ediciones. Y tenemos también con el dorsal 616, Merche Buenes. En el 054 hemos visto a Pablo, a José, con grandes nombres, muchísimos ilustres. Hemos visto a Bruno Prieto también, Bruno Prieto, que anda por ahí. Grandes nombres del mundo del mountain bike y corredores, por favor. Vamos a ver los bloques. En la parte delantera, los del dorsal amarillo, BM60, en la parte trasera. En el bloque siguiente, detrás, de este cajón de salida, detrás, nos posicionaremos los componentes de la distancia de 45. ¿Ya estás ahí? Llamé antes. ¿Llamaste? Hasta... ¿Viste a Bruno? ¿A Bruno? Sí, le vi antes ahí. ¿Qué pasó? Hola, bien. ¿Tú? Bien, bien, aquí, a ver. Nada, escúchame, vamos a verlo en la salida y luego ya no lo vemos más. Normal. yo? Sí, atrás la idea. Yo llevo como esto, y aquí llevo las llaves, los responsables, llevo de todo ahí. Yo no, aquí llevo una cámara. Yo llevo las llaves del coche, desmontando una multiherramienta. A ver, no lo enseño eso que lleves. Baja, quítate eso. No, yo voy a traducir. Estos son los colores de guerra de un club. Escúchame, mira. Mira, son los colores de guerra de un club del suroccidente, tío. ¿Dónde estamos? Estamos en Montes del Sella. A nada, nos quedan 10 minutos para salir. No, marca 10:30, no danza menos. A ver. Bueno, tío. Montes del Sella. La primera en la que salimos juntos, pensé que no llegábamos por la lesión, llegué y encima mira, me enfoca aquí. Otro Bembo, otro amigo mío, dos poicos a la guerra. Compartimos peña de bolos, noches de bohemia y de ilusión, tramos de rally, recreos, de todo. Y ahora salimos hoy aquí a armar la comedia. Bueno, 800 personas. 60, la de 60. 60 y algo, 65. 200 y pico, la de 60. No, 300 muchos. 200 muchos somos nosotros. Y nada, pues hay que tener muchísimo cuidado ahora con la neutralizada, ¿eh? To the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I
I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you. Tell myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth. Ooh, oh, now I'm on the ground. I know the truth. Oh, the truth. Ooh, let it down, let it down, let it down, someone's hurting. Let it down, let it down, someone's hurting. I'm shaking now, 'cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you. Tell myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. I know the truth. Oh, now I know the Hi.
Bueno, 16,7 kilómetros, 5,54 de desnivel y bastante bien. Vamos a avituallarnos. ¿Qué tal? Va bien, ¿no? Va normal. Hombre, que pasó primero y va con... Ya, no ni con nosotros. No vendimos nada. No vendimos nada de nada. Él se lo perdió, ¿eh? ¿Puedo cogerte del agua, sí? Sí, si quieres te lo relleno yo. No, no te preocupes. Si no lo he hecho por ahí todo. No, da igual, ya no. Esto dejáislo por ahí, no lo sí, porque no nos trajeron un contenedor todavía. Pero si no tirarlo por ahí, tirarlo por ahí que tenemos bolsas aquí, luego le rellenamos. Bueno, hombre, no pasa nada. Rellenamos Aquarius, agua. Hay que tener más Aquarius. Cógete. Si queréis Aquarius os abrimos, ¿eh? I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. ¿De Madrid vienes? De Madrid. ¿Y tú? Yo soy de aquí, de Asturias. Vaya sitio bonito, ¿eh? ¿Pero qué vienes? ¿A esto solo o ya lo conocías? El año pasado vinimos ya. Y este año hemos venido con la familia, con las niñas y la mujer y todo, para pasar el fin de semana. Vinimos ayer. Y aprovechaste. A comer una fabada. Un cachopo ahí en el Texu que hemos estado, joder, macho. Esto es vida. Genial. Lo malo es lo de la bici, ¿eh? Esto es la putada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. No todo iba a ser bonito, ¿no? Pues sí. Pero bueno, poco a poco, ¿eh? Ahí está. ¿Quién nos manda a meternos en estos vídeos, eh? Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué hay para robar por ahí? Robar. Vamos a dejarte coger lo que quieras. Voy, cógete un plátano de estos. Ay. Si no, nada, no te preocupes, que no hay nada. ¿Para tiraros esto? ¿Dónde os lo tiro? Hay una pabrera allí, mira, ahí debajo hay una pabrera. Ah, vale. Así que todo para arriba. Todo para arriba, todo para arriba. Ahora hay 5 kilómetros ahí guapos, hombre. ¿5 solo? Sí, por ahí. Aquí 200, cabrón. ¿Qué? ¡Coño! ¿Ya pillaste? Avería, tío. ¿Avería? Entonces,
Hijo puta cambio, tuve que subir todo eso andando. Ahora está este chaval sin que consigo graduar. ¿Pero qué te pasó con el cambio? Que no me va saltando todo el rato y no me sube hasta arriba. ¿Ya comiste un plátano? Sí, comí. Voy roballos más a esta gente un poco más. Tienes que coger estos para... I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. José, entonces... No se escapó. Oye, Marina. Oye, de verdad, ¿qué tenéis? A ver, ¿qué tenéis? Mira, tenemos plátanos, agua... José, ¿puedo coger 3 o 4? Oye, para comerlos ahora, pero para mañana y eso No es... me digas para qué los quieres. ¡Hombre, José! ¡Hombre! ¡Cago en Dios! ¡Un mecánico, hombre! Parece vergüenza. ¡Una pega! ¡Hombre! ¡Cago en mi madre! Mira, Olegario. ¡Hostia, sí! Espérate, uno, pero no te pases, porque te cuido al frenar ahí, Sí. ¿Lo tomo ahora? Sí. No, ¿qué tal? Bien. Bien, contento. Después de media hora arriba, después de la taxi, tengo que subir todo andando, sabe todavía bien. ¿Qué? No subía al hijo puta cambio. ¿No? Está a tope. ¿Viste al final que aquel chavalín allí liado me lo arregló? Digo, voy a ver si cojo a Ole, por lo menos. Faltan... Está hecho una mierda, tengo que ir. ¿Pero qué fue lo que...? Queda, que no te... arriba. ¿Cuándo te subía? Sube para adelante. O sea, lo que tengo que llevar y agua. You're a rolling stone, but I'm a cannonball. You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a cloud, so delusional. In an ocean of all this emotional. Let's be sure, help me know what you're looking for. Something more. Vamos a hablar aquí con un hombre, ven para acá, este del Pindal. Ven para acá. Oye. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. ¿Para cuándo la de Colombres? 5 de mayo. Aquí está el folleto. Pues ya sabes. Impresionante carrera. Sí. Carrera, marcha, cada uno se lo toma como quiere. Yo tuve el año pasado también y tenéis de recorrido de los más guapos.
sin duda. Hombre, a ver. ¿Eh? Sí, a ver, la zona, yo personalmente, la zona creo que tenemos 4 pruebas que merecen las 4 la pena, vamos. La de Fermín, sí. El otro día que la hice, impresionante, el circuito me encantó. Muy bien. Esta de hoy, un circuito también impresionante. Sí. Este año nos quitaron de Cangas aquí, creo que fue menos duro y se voló. El año pasado venías con una buena tostada y este año se voló. La nuestra, que voy a decir, tengo que hacer publicidad. Te lo digo yo porque ya te Y digo. después la Pedro Llorente en carretera también. Creo que hay 4 pruebas que deberíamos de apoyar la gente de la zona a hacerlas y después pues... Y la vuestra ya te digo, en particular yo a la gente la invito a ir porque yo estuve el año pasado como organización, era el primer año y genial, o sea, sin problema. Luego la ruta, ya te digo, mar y montaña preciosa. Y lo que no sé si tendréis el tiempo del año pasado, macho, porque va a ser complicado mejorarlo, ¿eh? A ver, esperemos que sí. Bueno. Meteremos ahí ficha y a ver si... Eso no se puede comprar ni hacer nada con ello, pero bueno, el circuito va a ser el mismo, hay una pequeña modificación que quizás sea un pelín más dura para ganar un poco de desnivel, pero bueno, a ver, al final... vi el vídeo famoso que hicisteis de carreras encubiertas, cicloturistas, marchas ciclodeportivas y bueno, a ver, yo pienso que en carretera ya sabemos lo que hay. Yo tengo compañeros del club que fueron a la Freire y al final pues en carretera por temas de cruces de tráfico van a marcar una velocidad, yo personalmente lo veo bien y eso que yo soy de los que salgo a darlo todo. Después ya cada uno... Sí, el fallo yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo. A ver, la Guardia Civil, y en eso tienes razón, a ver, tú no puedes tener una carretera cortada a 7 horas. No. Y yo, por ejemplo, un tío que pretenda hacer 18 de media, coger la bicicleta los fines de semana, no me teme en una de ellas, ¿no? Sí. Pero lo que sí se puede hacer y hacer los mismos controles y de cortes que hace, y yo donde no estoy de acuerdo es dejar vendidos a la gente que se haya apuntado. No. Entonces la organización, en eso, tanto tráfico como las organizaciones tienen que saber, oye, pues si nos va a apuntar alguien que no... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues entonces vamos a hacernos cargo de él, pero joder, no dejarlo vendido. Porque, bueno, es que lo que se va a preparar es que vas a tener el bloque de adelante protegido y a la gente dejarla luego entre los coches que le están haciendo tapón y eso lo van a tener que mirar. A ver, hay que... Personalmente pienso que hay que tener una cosa muy clara. Aquí hoy, de todos los que salimos, tanto el que ganó como el que entró el último en la de 30, el lunes se quiere currar. No somos profesionales. Después, yo defiendo que dejen esto libre y el que se quiera foguear, te fogueas y te metes una fundida que no puedes, y el que quiera ir a hacer 4 fotos, pasarlo bien y comer un bocadillo, también. La ventaja de las de montaña es esa. Claro, es que la de montaña que hay gente que todavía puede estar llegando. Claro, pero fíjate, por ejemplo, en las marchas de montaña la forma que discurren es absolutamente distinta y por eso tampoco pueden legislar lo mismo las de montaña que las de carretera. Igual que con la idea de meter a la gente en los cruces y toda esta historia de examinados, pues en vez de hacer eso, pues ya te digo, lo de carretera va a ser complicado y sí que van a tener que dar una vuelta, pero... A ver, al final esto es... Cicloturismo, es diversión, y después yo defiendo que cada uno se divierta como siempre dentro del respeto, porque hoy ahí todos los que estamos pagamos una inscripción y tiene tanto derecho a ir por el camino el que quiere ir a fuego, y yo personalmente fui a todo lo que daba, no paré en ningún avituallamiento y a tope, pero también defiendo que haya gente que solamente puede salir el domingo a dar una vuelta y se lo toma de otra manera. Entonces yo hoy coincidí con muchos de 30 y 45, creo que en ningún momento le falté el respeto a nadie, simplemente decía derecha por favor, izquierda por favor, la gente se apartaba, me dejaba pasar, y si hay un sitio donde no pueda pasar, pues me tengo que quedar detrás de él y cuando pueda le paso. Eso de quítate de ahí que voy yo, no, quítate de ahí que voy yo, no, yo pagué una inscripción igual que tú. Yo creo que es mi manera de ver. Sí, y después, escucha, la prueba tenemos prueba y camino para todos. Eso es, ni más ni menos. Bueno, pues entonces el 5 de mayo. El 5 de mayo en Colombres, preciosa. Muchas gracias. Ahí os queremos ver a todos. Sí, ahí estamos. Y aquí eso, pues el que quiera se va a foguear y el que no va a disfrutar de unas vistas. Y esa foto... Fuerte el aplauso para ella, la nombramos de nuevo a Marta Manzano, Somoano, María José Martínez, Irma García, Paulina Ruscova, Beatriz González, Merche Bueres, Paola López, Rocío Gamonal, Marta Pérez, Mónica Carrascosa, Beatriz Tejido y Victoria Rubio. Además, se le hace entrega de una caja de pastas
Campo Amor, patrocinador también y colaborador de la prueba, esas riquísimas pastas de arriondas, como se denominan. ...264... ...264... ...278... ...278... ...nada... ¿No está? ¿Y acabaste bien? Bien jodido, ¿no? ¿No te caíste? ¿No te caíste? Escucha, he acabado de puta madre. Soy un espartano de mi cojones. Coño, Víctor nos hace unos espartanos de noche, me acordé del buchón.